Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, hoy vamos a tener un video de tranquis como siempre en el canal, así que den su poderoso like, comente qué tal les parece este pedazo de video y esperen lo mejor en este video como siempre, cracks. Bueno, también vamos a hablar unas que otras cositas, que es lo más importante, así que vamos a darle con este pedazo de video, cracks, así que empiece. Bueno, antes de empezar, como siempre, en la descripción de este pedazo de video les dejo Cocaine Shop, una tienda de COD Points a un muy buen precio, cracks, se las recomiendo muchísimo. Y todo está en la descripción de este video. Se las recomiendo porque es muy buena y además de eso pueden comprar COD Points al mejor precio. Y no por nada, se los dice el Tito Destro que ha obviamente adquirido COD Points de Cocaine Shop sin ningún problema y pues siempre le tira la ruleta con eso, así que vamos a darle que es lo importante. Bueno, vamos a hablar sobre el tema COD Champs, señores. Han pasado apenas 2 días desde que inició la COD Champs, bueno, van a ser 2 días desde que inició la COD Champs. Y pues muchas personas me han dicho que han tenido uno que otro problema que no les contabiliza lo que es el sistema de ranks. Bueno, según tengo yo entendido que eso es, porque si me estén troleando, loco, de que no se han registrado y se ponen a jugar rankeds, entonces como diablo van a hacerlo. Pero bueno, voy a dejar clara muchas dudas. Primero, te tenés que registrar siempre todos los fines de semana. Solo con registrarte una vez no quiere decir de que los siguientes fines de semana no tengas que registrar. Tenés que registrarte sí o sí. Segundo, si vos perdés y no lográs conseguir los 60 puntos que te pide las rankeds para clasificar a etapa 2, tenés otras 3 oportunidades más. Recuerden que son 4 fines de semana. Podés clasificar o calificar 4 veces. Tercero, las personas que ya clasificaron pueden jugar la siguiente ronda de clasificatoria sin ningún problema, porque pueden conseguir las recompensas que van a venir en la siguiente clasificatoria. Para conseguir todas las recompensas necesitas por lo menos mínimo 60 puntos. Recuerden eso, todas las recompensas cambian completamente cada vez y cada fin de semana como es debido para la ronda de clasificatoria. Cuarto, no sé qué están pensando de la vida porque yo lo he explicado, pero bueno. No importa si juegas con equipo o en trío, dúo o solitario, lo importante es tratar de jugar las 10 partidas de fin de semana. Y por último, te puedes registrar cuando te dé la regalada gana los fines de semana con tal de que el contador no llegue a 0 antes de las 10 partidas. Ojo, tenés un lapso de 4 a 3 días para poder jugar las 10 partidas. Te podés registrar cualquier día antes de que termine el contador de las primeras rondas de clasificatoria. ¿De cuándo a cuándo es esto? Del 3 al 27 de junio. Siguiente ronda de clasificatorias va a ser el 10, siguiente va a ser el 17 y terminando así con lo último del fin de semana. Dejo en claro eso porque mucha gente me ha pedido el favor de decir de esto que ha pasado y por qué me pasa esto. Bueno, ahora, algo que le está pasando a la gente, dice que puedes estar registrado, juega rankeds y no se las contabilizan. Bueno, eso es un error de Activision. Yo recomiendo reinstalar el juego por si tenés algún error, por si no te está contando, o salir de la cuenta y vuelvas a iniciar sesión en la cuenta para que se repare completamente ese error que está pasando actualmente. Vale, eso en detalle. Bueno, eso con la COD Champs. Ahorita voy a hablar de algo muy importante y es sobre una colaboración que honestamente a mí no es que no me guste ni me disguste ni nada por el estilo. Pero debo decir de que me gustaría que estuviera en la versión global, eso sí lo puedo decir, obviamente. Y es Harley Davidson. Sí, las motos de Harley Davidson han llegado a la versión de China. Para los que no lo sepan, estarán viendo video, imágenes, pantalla, incluso gameplay, como es la BY-15 legendaria. Que sí, ya sé que nadie quiere saber cómo es la BY-15 legendaria, pero bueno, igual estaré poniendo en pantalla, no hay poder. Y bueno, me encantó esta colaboración con COD Mobile China y creo que es una de las primeras colaboraciones más heavy, o sea, más potentes que han hecho ahorita en COD Mobile China. Lo más seguro es que llegue una colaboración actualmente para Call of Duty Mobile en lo que va de esta temporada o en la siguiente temporada. Pero de que va a haber una colaboración lo va a haber. Me encantó cómo se miraban las motos. Es cierto que no juego mucho lo que es el Battle Royale de Isolated. Prefiero Alcatraz, creo que todos preferimos Alcatraz porque es más rápido, mejor y la verdad me sirve y es súper divertido. Pero bueno, ya para que lo sepan, Harley Davidson pues es una ruleta que está en China, así que no dudo mucho de que esto pueda salir en ruleta o salir en la versión global, lo que es esta colaboración. Hay muchas posibilidades y si no, pues imagino que vendrán otras colaboraciones ya para COD Mobile, porque está más que claro de que ya por fin podemos decir de que COD Mobile va a tener unas que otras colaboraciones actualmente en lo que es este juego. Y está perfecto, porque ya la primera, que es la más complicada, pues la sabemos, está actualmente Rambo y John McClane, que por cierto, como siempre mencionándole, de que tenemos el lote de Rambo pendiente con lo que son los suscriptores, pero bueno, dependiendo de cómo vayan los suscriptores, pues vamos a hacer obviamente lo que es el sorteo de los lotes y así sucesivamente.
Y para que deje claro todo bien, cracks, voy a ser sincero con ustedes, que es lo más importante. Los ganadores de los lotes de Rambo, ya hablando sobre eso, puede ser un pequeño guiño. Bueno, ya los dio, creo que los estaré mencionando o los habrá mencionado por el parte de Discord, por si no te has fijado, que son 8 ganadores de lotes de Rambo. Eso también podría mencionarlo. Bueno, en detalle con los Harley Davidson me gusta mucho. La verdad es que la ruleta que estoy viendo me encanta por lo que pude observar, de que tenemos obviamente la skin, una Fennec, tenemos obviamente un paracaídas, lo que es el Tomahawk, una mochilita, una 50 GS, una tarjeta de visita de la Harley Davidson, la propia Harley Davidson, un amuleto de Harley Davidson y la BY-15 legendaria, cracks. La verdad, se ve muy potente, se ve muy buena. Wow, es que esta ruleta lo tiene todo. Lo único que quitaría obviamente de la ruleta sería lo que fuera el paracaídas, porque después de eso todo está... O sea, me encanta, o sea, una ruleta en condiciones. Y si es colaboración, pues lo vale muchísimo. Y teniendo en cuenta de que puedes sacar incluso la skin, o puedes sacar incluso la Fennec y la BY-15 con mayor posibilidad, porque entre tantas cosas legendarias, porque hay 4 cosas legendarias, que como ustedes saben, cuando hay más cosas legendarias en una ruleta, hay más posibilidad de ganar, obviamente, cosas legendarias en una ruleta. Por ejemplo, que si te sale primero el arma, que si te sale primero la moto, la tarjeta de visita, el amuleto, entre otras cosas, te pueden salir mucho más antes. Y me gustaría que esta colaboración estuviera llegando a Mobile Global. Eso, a mi parecer, o sea, creo que está bien, o sea, me gusta, no le veo nada malo. Ayer, como ustedes saben, estuvimos hablando de unas que otras cositas. Y pues todo perfecto, cracks, que es lo más importante. Bueno, eso en detalles. Y pues hablando sobre lo que ha habido actualmente en COD Mobile. De momento no ha habido más noticias, ni cosas gratuitas, ni nada por el estilo. Pero lo importante es hacerle el ánimo como siempre, cracks. Así que está perfecto. Bueno, eso en pequeños detalles. Como siempre, queriendo y deseándole lo mejor, que es lo más importante, mis queridos cracks. Y pues es lo único que hay en el video de hoy. No es que haya mucha información, pero bueno, cosas de la vida, cosas que habrá actualmente en lo que es como hay. No hay mucha información en estos días, pero recuerden que se acerca la ruleta de la Holger, la ruleta de Rosa. Para los mexicanos creo que les va a encantar, más que todo porque tiene la banderita de mexicano y porque es un especialista, bueno, una skin mexicana completamente. Y pues GG cracks, porque van a tener su previa skin los mexicanos, por así decirlo, que estará súper bueno, honestamente hablando, cracks. Bueno, eso ha sido por parte de mi persona en el video de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre, la suscripción se agradece, mis cracks. Gracias por estar aquí. En serio, se los agradezco, como siempre, a muerte, que es lo más importante. Dale ánimo. Y nos vemos en el próximo video. Soy Donald Los, que ustedes me los acompañé. Adiós.